especial de parte de nuestro Dios, poder, ¿verdad?, saludarles en esta hora. Gloria a Dios. Agradecer, ¿verdad?, al Señor por la bendición de poder saludar, ¿verdad?, a cada uno de nuestros hermanos. Les bendiga, ¿verdad?, a nuestro hermano Pastor Alberto Panameño, su familia, amén. Los pastores, ¿verdad?, del Comité Evangelístico, cada uno de los hermanos, ¿verdad?, de las iglesias que están presentes en este lugar. Yo quiero que se voltee a la parte que viene y le dé la mano y díganle bienvenido a este lugar. Amén. Bendito el Señor. Sentimos honrados, ¿verdad?, por estar en este lugar. Dios bendiga a nuestro hermano pastor local de acá de la iglesia. Dios bendiga a los miembros, amén. Y por la victoria, hermano, que cada día tenemos, ¿verdad?, en Cristo, de saber, hermano, que la obra le pertenece a nuestro Dios y que todo, hermano, Dios siempre es glorificado. Me siento, hermano, honrado, ¿verdad?, parte del Señor estar en este lugar. Por ahí estábamos, hermano, haciendo, ¿verdad?, el pregoneo y eso sí nos llamó la atención, ¿verdad?, porque donde quiera que entrábamos siempre había personas saludándonos como cristianos, amén. Así que, hermano, este lugar está bendecido, ¿verdad? Donde hay iglesia del Señor, hay una gran bendición, amén. Yo quiero, hermanos, darle gracias a Dios por el privilegio que me es concedido esta tarde de poder, ¿verdad?, compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Y quiero invitarles, hermanos, a leer la palabra del Señor en el capítulo 15 y en su versículo 15 del profeta Jeremías. Quiero compartir un pensamiento con ustedes, hermano, y es fortalecidos con la comida de Dios. Amén. Bendito el Señor. Jeremías capítulo 15, versículo 15. Aleluya. Cuando lo encuentren, se ponen sobre sus pies juntos, leemos la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me ríe a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así digo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacare lo precioso de lo vil, seré como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Bendito el Señor. Pueden sentarse, hermano. Hemos orado, hemos pedido al Señor. Y yo quiero, hermanos, en esta tarde compartir un pensamiento con ustedes, fortalecidos con la comida de Dios. Quizás, hermano, al meditar, ¿verdad?, algunas veces en la palabra, nos encontramos nosotros muchas razones, ¿verdad?, importantes en las cuales nos bendice Dios a través de su palabra. Nos bendice a través, ¿verdad?, de su Espíritu Santo, nos bendice con su presencia, nos bendice siempre que nuestra vida necesita un momento, ¿verdad?, de ser animado. Cuando el desánimo o la perturbación llega a nuestras vidas, Dios siempre tiene una forma de cómo levantarnos el ánimo, de cómo animarnos. Amén. Yo leí, hermano, en la Biblia algunas situaciones, ¿verdad?, de hombres que caminaron, hermano, con Dios, que hicieron hazañas, que, hermano, derribaron, ¿verdad?, murallas, que se manifestaron, hermano, con la ayuda del Señor y que son reconocidos en la Biblia. Pero también, hermano, encuentro, ¿verdad?, hombres que en los momentos de dificultad se sintieron frustrados, creyeron, hermano, que ya no poder, se sintieron desamparados, abatidos. Y tuvieron, hermano, muchos momentos difíciles, pero Dios siempre estuvo con ellos para levantarlos, para ayudarlos, para sostenerlos, para vivificarlos y para hacer, hermano, que la obra de Él pudiera seguir adelante. Gloria a Dios. Hoy encontramos nosotros, hermano, un pasaje en la Biblia que nos lleva, hermano, a meditar, a reflexionar sobre las palabras, hermano, que Jeremías habla. Jeremías
Jeremías, contemporáneo, ¿verdad?, de los profetas, ¿verdad?, como Ezequiel, como Isaías, conocido, hermano, como uno de los grandes profetas con las revelaciones, con la revelación de Dios de lo que había de acontecer. Pues Jeremías había, hermano, visto y había recibido, ¿verdad?, lo que al mundo, lo que a Jerusalén, lo que al pueblo de Israel le había de acontecer. Jeremías, hermano, para algunos, ¿verdad?, algunos piensan, hermano, que Jeremías lloraba por cualquier causa, pero Jeremías lloraba por dolor, por angustia, por lo que había de acontecerle a un pueblo rebelde y contumaz que nunca quiso doblegar su cerviz delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros vemos, hermano, las porciones del profeta Jeremías, Jeremías tiene que pasar algunos procesos tan difíciles, algunos procesos, hermanos, de los cuales, ¿verdad?, quizás nosotros nunca lo hemos vivido y quizás no lo vamos a vivir, porque Dios, hermano, sabe hasta dónde podemos y tenemos la capacidad de poder resistir. Amén. Pero vemos nosotros a Jeremías. Cuando Jeremías, hermano, en este capítulo 15, yo tomaba la lectura con ustedes del versículo 15, me impacta, hermano, donde Jeremías sabe las afrentas, las aflicciones, lo que había, hermano, padecido, lo que había, hermano, sufrido por causa de la palabra del Señor. Pues Jeremías, hermano, cuando hablaba, el pueblo lo azotaba, cuando profetizaba, cuando anunciaba, cuando Jeremías, hermano, en un momento sabía que la única solución que tenía el pueblo era volver, buscar el apoyo en Egipto. Lo azotaron y dijeron: ¿vos querés que volvamos a repetir la historia? Y dice la Biblia, ¿verdad?, que Jeremías lloraba. Pero en el capítulo 15 y en el versículo 16, Jeremías dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por gozo y por alegría, porque tu nombre se invocó sobre mí, porque me oíste en medio de la angustia, porque me vivificaste en medio del quebranto, porque me amparaste en medio de la soledad. Fueron halladas tus palabras, las comí y me fueron por gozo y por alegría. Bendito el nombre del Señor. Amén. Porque sabe algo, hermano, cuando hemos encontrado, cuando hemos estado en la afrenta, cuando hemos estado, hermano, en momentos de angustia, esta palabra nos ha vivificado, esta palabra nos ha dado vida, esta palabra nos ha dado esperanza, esta palabra ha confortado nuestra alma, porque esta palabra no es palabra de los hombres, es la palabra del Rey de Gloria, es la palabra del Dios invencible que tiene poder por los siglos de los siglos. Amén. Y esta palabra, hermano, sí tiene garantía ahora, tiene garantía mañana y tiene garantía en el siglo que viene. Amén. El escritor de Hebreo dice que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Amén. Y es más cortante que una espada de dos filos, penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón del hombre, y no hay nada oculto que no sea revelado a través de esta palabra. Amén. Por eso, hermanos, para Jeremías la palabra provocó gozo y alegría. Amén. Y nosotros, cuando vemos, hermano, que tenemos que comerla, Ezequiel, hermano, dice en la Biblia, ¿verdad?, que se comió un rollo de la palabra del Señor. Y Ezequiel dice que cuando se la comió, a su paladar era dulce, pero en su vientre era amargo, porque para el que camina recto en la obra del Señor, para el que tiene los dos pies dentro del Evangelio, esta palabra es dulce y más dulce que la miel que destina el paladar de Cristo. La comida espiritual de la iglesia, es la comida del pueblo del Señor, es la comida que fortalece, es la comida de Dios para su pueblo. Yo encuentro, hermano, un pasaje en la Escritura y habla, ¿verdad?, y ustedes conocen bien la lectura que narra, ¿verdad?, el primer libro de Reyes, hablando, hermano, allá en el capítulo 19, de un hombre llamado Elías. Yo veo a Elías, hermano, un hombre desafiante, un hombre, hermano, que había derrotado, había degollado en el arroyo de Gisón a 850 profetas falsos de Baal y de Acera. Y yo veo a Elías, hermano, como un hombre, hermano, desafiante, pero no con su valor, no con su poder, sino con el respaldo del Dios de los cielos. Porque hemos visto, hermano, hablar y decimos nosotros: no, hombre, es que Elías hizo que descendiera fuego del cielo. No, Elías, hermano, es el Dios de Elías, y es el Dios de Elías, es el Dios de la iglesia, es el Dios de los cristianos, es el Dios de su pueblo, es el Dios
diciendo: si Baal responde por fuego, Baal será adorado, Baal será Dios. Y nosotros conocemos la historia, yo voy a parafrasearla nomás. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que Elías le da la ventaja a los Baales. Y prepararon el altar, prepararon el fuego, prepararon todo lo que tenían que hacer ellos. Pusieron el buey, pusieron el agua y empezaron a clamarle al Dios. Pero el Dios Baal, dice la Biblia, que no respondió. Y tenía razón David, ¿verdad, hermano?, cuando decía: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, porque nuestro Dios está en el cielo y todo lo que Él quiso ha hecho, bendito Dios. Los dioses de los pueblos son obras de manos de hombres, que tienen boca y no hablan, que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no palpan. Pero nuestro Dios ha hecho los cielos y la tierra. Pero nuestro Dios nos ha formado, nos ha dado vida, nos ha dado victoria. Nuestro Dios, hermano, es el que se levanta como poderoso gigante a favor de su pueblo. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que los Baales clamaban. Y Elías le decía: grítame maduro, tal vez está dormido o se ha ido. Y dice que llegó un momento cuando se sajaba la carne, derramaban sangre, pero Baal no respondió. Y llegó el turno de Elías, hermano. Y yo veo a Elías, hermano, que lo primero que Elías hace en ese momento para que la gloria de Dios se derrame es que Elías edifique el altar. Amén. Yo quiero decir, hermano, usted no puede estar saciado, usted no puede estar bendecido, usted no puede estar en victoria si su altar está podrido, usted no puede estar en victoria si su altar está acabado, usted no puede estar en bendición si su altar está derribado. Porque para que la bendición llegue, nuestro altar, ¿verdad?, delante de Dios tiene que estar preparado. ¿Ven? Por eso yo siempre digo, hermano, hay gente que llega a los cultos y no se goza, se van que se ponen, se van enojados, la palabra los golpea, la palabra los hiere, porque el altar está arruinado. Hay que edificar el altar para que se mueva la gloria de Jehová. Hay que edificar el altar para que se mueva la gloria de Dios. Hay que edificar el altar para que se sienta el fuego, la gloria de Jehová en este lugar. Y Elías edificó el altar de Dios y puso, ¿verdad?, lo que había de poner. Y Elías no oró 2 horas ni 3 horas. Yo solamente veo a Elías que dijo: Jehová, descienda fuego del cielo. Y fuego del cielo cayó y consumió aquel holocausto. Amén, bendito Dios. Pero más tarde, en el 19, vemos a Elías huyendo, caminando un día de camino, frustrado, decaído, desanimado, desamparado, deseando morirse. Dice la Biblia que caminó un día de camino y se sentó debajo de un enebro. Y mire, hermano, le tengo una noticia. Esta situación que Elías vivió, también ya la vivió su servidor. También ya le vivió alguno de ustedes. El desánimo, la desesperación, el desaliento espiritual. Pero cuando la fuerza del hombre se acaba, cuando la fuerza del hombre se termina, cuando la potencia del hombre mengua, entonces aparece el Dios de la Biblia con su comida espiritual que da vida y alimento a los hombres. Amén. Y se acostó Elías, se sentó Elías debajo del enebro diciendo: basta, Jehová, que yo no soy mejor que mis padres. Quítame la vida. Elías, hermano, quería, ¿verdad?, morirse así rapidito, a que Dios le quitara la vida. No quería padecer, porque allá en el reino esa vez quería matarlo. Muchas veces nosotros tomamos el atajo. Ahí decimos nosotros que si ya viene la muerte, la recibo. Pero cuando ya la vemos cerca, ¿verdad?, nos preocupamos. Amén. Y vemos a Elías, hermano, huyendo, deseando morirse. Y dice la Biblia que se sentó y se durmió, y apareció el ángel de Jehová. Le llevaba una torta cocida en agua de fuego y una vasija de agua, y le dijo: levántate y come. Y se levantó Elías, ¿verdad?, y comió. ¿Y qué dice la Biblia? Se volvió a dormir, ¿va? Así dice la Biblia. Se volvió a dormir y luego vino otra vez el ángel de Jehová y le dijo: levántate, come, porque largo camino te resta. Bendito Dios. Hermano, yo siempre digo, ¿verdad?, hay gente que uno le pregunta y lo ve de lejos y lo ve el tiempo y le dice: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y la gente dice: en victoria. Pero no leen la Biblia. En victoria, pero no oran a la gana. En victoria, pero no se congregan. En victoria, solo de palabras, pero espiritualmente están acabados. Hay gente que proclama la victoria, hay
gente que se declara en victoria, hay gente que presume que está en victoria, pero son haraganes para leer la Biblia, y esto es alimento, este es el manjar de Dios, esto es verdadera comida, la palabra del Señor. Yo no comprendo y yo nunca voy a entender cómo es posible, hermano, que ahora hay algo que yo siempre digo, y si me caigo mal, me disculpa, pero no lo voy a hablar por presunción, lo voy a decir con experiencia y con ejemplo. Mira, hermano, es algo que nos está matando pastores, está matando evangelistas, está matando líderes, está matando miembros, que es el TikTok. Gente acabada en las iglesias que no leen la Biblia, gente acabada en las iglesias que no leen la palabra, pero saben toda la información de las redes sociales. Y nos hemos descuidado, hermano, como iglesia. Nos hemos descuidado, y no digo se han descuidado, nos hemos descuidado. Mire, hermano, cuando pasamos una hora en el teléfono, cuando ya vamos a la Biblia, ya no podemos verla, ya estamos acabados. ¿Y cómo vamos a hablar del Rey de Reyes si no leemos su palabra? Jesús le dijo a los fariseos: erráis ignorando las escrituras, escudriñadlas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Los fariseos, hermanos, aceptaban la ley de Moisés. Los fariseos aceptaban lo que los profetas decían, pero ignoraban las escrituras, ignoraban la palabra. Y por eso vamos a encontrar ahora, hermano, niños, ¿verdad?, bien adiestrados. Dice la gente: no, hombre, este le saca hasta la vuelta más limpita al celular, este se lo puede de punta a punta, que no vaya a ir allí, él es bien inteligente. Pero pregúntale a un niño de 10 años un versículo de la Biblia, no lo puede. Hay hermanos bien inteligentes para las redes sociales, pero Biblia no puede nada. Amén. Y esto es lo que da testimonio, y esta palabra dice lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Amén. Esta palabra dice dónde estábamos, en dónde nos tiene el Señor y para dónde nos va a llevar. Amén. Y se levantó Elías y comió, y dice la palabra del Señor, y caminó 40 días y 40 noches, y llegó a Oreb, el monte de Dios. Y mire, hermano, y la gente dice: Elías metido en la cueva. Dice la Biblia que Elías se metió a la cueva a pasar la noche. ¿Cuántas veces, hermano, hemos querido hacer como Elías? También nosotros, meternos en una cuevita, encajonarnos cuando la batalla es más recia. Muchos soldados cobardes nos corremos. Y también no daña a nadie, ¿verdad?, por lo que voy a decir. Pero sabe, hermano, que estamos en una guerra espiritual. Sabe que estamos en una batalla espiritual. Sabe que estamos en guerra, y el enemigo que usted y yo tenemos no se duerme. Los hermanos nos metemos en cosas que no nos importan, pero el diablo se dedica a lo suyo. Los hermanos perdemos el tiempo en cualquier tontería, pero el diablo no pierde su tiempo. El diablo sabe que su tiempo es corto y anda matando, destruyendo la vida del hombre. Entonces, hermano, Elías, dice la Biblia, que se metió a la cueva, pero luego sintió un celo de parte de Jehová. Y dice, narra la escritura, ¿verdad?, del versículo 7 al 15, que Elías salió, se paró enfrente, y venía, dice la Biblia, un viento que arrancaba los árboles, rompía las piedras, pero Jehová no venía en ese viento. Luego dice que venía un terremoto, pero Jehová no venía en ese terremoto. Luego dice que venía un fuego, pero Jehová no venía en ese fuego. Pero luego Elías oyó un silbo apacible, y ahí venía el Señor. Y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí en el camino? Y Elías dijo: he sentido un vivo celo de parte de Jehová, porque tus siervos han matado a espada a los profetas, han derribado el altar y han quebrantado tu pacto, y solo he escapado yo, y me buscan para matarme. Hermano, en el momento de la desesperación creemos que estamos solos. En el momento de la angustia creemos que estamos solos. En el momento de las aflicciones creemos que estamos solos. Pero Dios dijo a Elías: todavía hay 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal, que su boca no han besado a la imagen. Esa gente la he reservado. Pero Elías, Dios no llamó a los 7,000, Dios llamó a aquel que se había escondido en la cueva. No creo, hermano, que Dios va a llamar allá, ¿verdad? A muchas personas Dios va a empezar a llamar a usted.
Dios va a empezar a tratar con usted, porque el problema de Dios no está con el mundo, el problema de Dios no está con los que están afuera, el problema de Dios está con usted, porque a usted Dios lo tomó como hijo. Amén. ¡Aleluya! Y si usted cree que verdaderamente es hijo de Dios, prepárese si anda en rebeldía, prepárese si no está viviendo conforme a la palabra del Señor. Jesús, hermanos, yo veo, hermano, a Jesús, ¿verdad? Allá en el capítulo 6, ustedes conocen bien la lectura. La Biblia, hermano, habla de ello, por eso titulamos con este pensamiento, fortalecidos con la comida de Dios. A Jesús dice la palabra que en el capítulo 6, versículo 25, dice que los discípulos agarraron una barca, se fueron por otro lado, Jesús salió por otro y las multitudes lo buscaban. Y en el versículo 25 del Evangelio de Juan dice que la gente lo halló y le preguntó y le dijo: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Pero el Señor conocía la hipocresía de ellos. Te andábamos buscando. Si hubiéramos sabido que aquí estábamos, hubiéramos venido más pronto. ¿Cuándo llegaste? Y Jesús le dijo: ustedes no me buscan por las señales, ustedes me buscan porque se comieron el pan, porque se hartaron, se saciaron y quieren más. No lo buscaban, ¿verdad?, por la comida que da vida, lo buscaban por los alimentos, lo buscaban por la comida que perece. Y el Señor dijo: trabajad por la comida que a vida eterna no perece, bendito Dios. Mira, hermano, el mundo ha caído, ¿verdad?, al igual que en los tiempos de Noé, en el materialismo, de consumir, de obtener, de tener, de prosperar, de crecer. La gente, hermano, quiere hoy en día que se le hable solamente de prosperidad, que vas a viajar, que vas a tener carro, que vas a tener una casa, que vas a tener una mansión. Dios dice que te santifiques, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Terrible, hermano, pero como en los días de Noé, al igual que ahora, el mundo está viviendo en el materialismo. Comer, beber, hacer fiesta, divertirse, sin saber, ¿verdad?, que Cristo viene pronto. Amén. Y lo más terrible que yo siempre digo, Jesús, hermano, cuando lo ve, conoce la falsedad, conoce la hipocresía. ¿Cuándo llegaste? ¿Dónde estabas? Ustedes se saciaron. La palabra saciarse, ¿verdad? Comieron, se saciaron. Y no me buscan por las señales, me buscan por la comida, bendito Dios. Pero el Señor les mandó, ¿verdad?, que trabajaran por una comida que no perece. La gente de la iglesia dice: mire, hermano, si yo no trabajo, no me harto. Si yo no trabajo, no como. Si yo no trabajo. Y la gente se excusa. Y algunas veces les voy a decir, les tengo una noticia. Algunas veces, ¿verdad?, como lo he dicho, pareciera que el único aragán que está dentro de la iglesia es el pastor. Tiene que estar lunes, tiene que estar martes, tiene que estar miércoles, tiene que estar toda la semana, porque aparentemente el único que no tiene trabajo es el pastor. Y la gente lo presenta como que si el pastor fuera el único aragán que no tiene oficio que hacer. Ay, hermano, fíjese que yo, mire, yo voy a llegar al culto, pero voy a llegar solo el fin de semana, porque me ha salido un trabajito. ¿Cuántos horas por un trabajo? Mucho, ¿verdad? Señor, si me da un trabajo, yo voy a ser fiel. Si me da un trabajo, voy a ofrendar en la iglesia. Si me da un trabajo, hasta el tiempo voy a dar, Señor. Y ya cuando tienen el trabajo, ¿verdad?, hay hermanos que cuando trabajan de lunes a viernes hasta el sábado y domingo, ¿verdad?, y ahí está bien. Yo digo: está bien, está perfecto. Pero de repente dice el hermano: fíjese que el patrón me dijo que tengo que trabajar sábado todo el día, así que le caigo el domingo. Y uno dice: de nada, por lo menos un día a la semana que se alimente está bien. Pero de repente llega el hermano y le dice: mire, hermano pastor, fíjese que el patrón me dijo que si trabajo domingo me lo va a pagar doble. Y aquel que estaba pidiendo por una bendición se le terminó convirtiendo en pura maldición, porque su alma se está muriendo. Entonces, hermano, eso digo: trabajen por la comida que no perece, trabajen que por la comida que permanece para la vida eterna. Porque el hombre, hermano, el cuerpo, ¿verdad?, necesita comida, y usted no espera, ¿verdad?, que se llegue la hora. Usted no espera que se llegue las 2 de la tarde, la 1. Usted no espera que se llegue a las 8 o las 9 de la mañana. Tempranito le está marcando, ¿verdad?, que llegó la hora de desayunar. Yo me levanto, ¿verdad?, tempranito, y si a las 6 ya hay comida, yo como normal. Y si a las 11 hay comida, yo vuelvo a comer. Pero muchas veces alimentamos el cuerpo para tenerlo frondoso, pero nuestra alma gimiendo raquítica, porque lo que alimenta el alma es la palabra de vida, es la
versículo 40 del Evangelio de Juan, empezaron a murmurar aquellos hombres. Y Jesús conocía que murmuraban, Jesús conocía que estaban murmurando, pero dijo el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así es. Entonces hay que comer la comida espiritual de Dios para estar fortalecidos. Amén. Hay que alimentarlos de la bendición del Señor. Jeremías, hermano, dice en la parte que leíamos, ¿verdad? O dice la Biblia en versículo 16: tus palabras fueron halladas y yo las comí y me fueron por gozo y por alegría, bendito Dios. Cuando usted, hermano, se recarga de la palabra del Señor, usted tiene fuerza, usted tiene anhelo, usted tiene deseo de hablarle a otra persona, cuando su vida está saciada con gozo y con alegría de la palabra del Señor. Amén. Yo digo, hermano, que hay dos cosas bien importantes. Usted no le puede hablar a una persona de la salvación si usted no siente la salvación. Es imposible, ¿verdad? Cuando motivamos a la gente a hacer evangelismo, es imposible que vamos a motivar a la gente que vayan a hablar de salvación si no sienten la salvación. Es imposible, hermano, que vamos a ir a decir a otra persona: Dios te ama, si usted mismo no siente el amor de Dios. Es imposible que usted vaya a hablar a una persona de una salvación gloriosa si en su alma la salvación de Dios no arde. Y alguna vez, hermano, no quisiera decirlo, ¿verdad?, pero mucha gente vive solamente de aquellas cosas pasadas. Me acuerdo, dice, cuando llegué al Evangelio hace 20 años, al culto era a las 3, pero yo a las 2 ya estaba orando 1 hora. Ahora ni para acostarme hora. Y yo no lo digo, hermano, porque me lo han contado. Lo digo porque hasta yo lo he vivido, momentos de desánimo. Y yo les decía un día a los hermanos de la iglesia: yo he visto, hermano, que hasta los animales nos dan un ejemplo. Por ahí pasa, ¿verdad? Por frente del templo pasa un muchacho y por ahí deja los caballos, ¿verdad?, que tiene. Y mire, y yo he visto cuando los caballos se van a echar, doblan primero una rodilla, una pata, una mano, y no se tiran de un solo, sino que poco a poco van doblando sus extremidades hasta que se acuestan. Y le digo a los hermanos: yo, los hermanos no se tiran de un solo, pero nosotros estamos tan cansados, ¡pum! Nada, Señor, mañana. ¿O será que solamente Gerardo Lara le pasa eso? ¿O será que solamente Gerardo Lara llega tan que la gracia, Señor, ¡pum!, se durmió? Yo me recuerdo, hermano, una vez, ¿verdad? Tenía un hermano que hace días se murió. Estaba bien en la iglesia, y este hermano, un día estábamos en medio de una reunión y de repente, ¿verdad?, hace esto. Íbamos a almorzar. Y ahí tenía el nieto tenía como unos 9 años. Papá, le dice: ¿qué estás haciendo? Y le dice el hermano, ¿verdad, Luis? Es que estoy orando al Señor. ¿Y para qué estás orando? ¿Para comer? Si vos nunca orás, papá. Le das un ligerito de meter las tortillas en la boca. Le echó de cabeza el niño, ¿verdad?, que lo puso de lanza, que no oraba. Mira, no seas hipócrita, papá. Le comé ligero, le digo: si en la casa nunca ha orado. Estos hermanos nos pasa así, ¿verdad? Entonces digo, el Señor, hermano, cuando los padres comieron, porque los fariseos empezaron a murmurar. Nuestros padres comieron el maná, pero murieron, dijo el Señor. Pero el que come mi carne tiene vida eterna. ¡Gloria a Dios! Por eso yo siempre digo, hermano, cuando llega un momento de pasar la Santa Cena, de conmemorar, de comer el cuerpo y beber la sangre, comerla de la comida de Dios, tiene que ser un privilegio, ¿ven? Sí. Pero, hermano, ¿qué dice? Voy a pasarla porque si no el pastor Tica me va a poner en disciplina. Santo Dios. Casualidad, ¿verdad? Algo parecido, sóbese. Voy a pasarla porque si no el pastor Manny me va a dejar sentado en la silla. ¿Y qué importa que te deje sentado? Sin participar, sin comer de la comida espiritual de Dios, es una bendición, amén. Pero hay gente de este compromiso, ¿verdad? Voy a ir porque si no van a decir, hermano, Rosario va a decir que estoy en pecado. Es un privilegio, hermano, participar de la comida espiritual. Amén. Jeremías, hermano, dice, quiero terminar esta lectura, hermano, y ya vamos a terminar, no se preocupe. Hoy yo predico poquito, a veces 40 minutos, a veces 1 hora, a veces más, ¿verdad? Pero hoy voy a predicar poquito en este lugar. Dice la Biblia: fueron ellas
tus palabras y yo las comí y me fueron por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Pero dice el versículo 17: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no emitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como agua que no son estables. Jeremías, hermano, reconoce, ¿verdad?, como Dios lo engrandeció, como Dios le enseñó, como Dios le reveló su palabra. Pero no se engrandeció, se mantuvo humilde, se mantuvo, hermano, sin engrandecerse a causa de la profecía. Yo veo, hermano, un caso, ¿verdad?, allá similar, ¿verdad?, a Pablo, ¿verdad?, predicando allá, ¿verdad?, en la iglesia, cuando se da, ¿verdad?, aquel alboroto en Tesalónica. Y dice que la Biblia dice que salía Pablo, ¿verdad?, y Silas iban por ahí predicando la palabra, y salía una muchacha y decía: estos varones son siervos del Dios Altísimo que anuncia la salvación. Estoy seguro de que salió un grupo de pastores, ¿verdad?, y sale alguien gritando: estos son siervos de Dios. No, hombre, sacamos pecho, ¿verdad? Porque a nosotros muchas veces nos gusta que nos suban el ego. Porque he visto, hermano, ¿verdad?, que nos gusta que nos suban el ego, que nos llevamos, hermano, llenamos un poquito de gloria, y la gloria no es para ningún hombre, la gloria es para Dios. Amén. Entonces, hermano, me siento matado, no hubiera un aplauso, los aplausos son suyos, los aplausos de Cristo. Amén. Aleluya. Cuando la gente dice gloria a Dios, no están exaltando al pastor, están glorificando al Rey de Gloria. Gloria a Dios, es cierto. Y Pablo, hermano, dice en la Biblia que le reprendió, porque a Pablo no le gustó, porque la muchacha tenía un espíritu de adivinación. No me engreí a causa de las profecías, no me llené de orgullo a causa de la revelación, no me llené de orgullo a causa del conocimiento, porque el conocimiento no es para llenarse de orgullo, es para exaltar a Dios que lo ama. Yo quiero decir algo, hermano: la comida maravillosa y bendita que tenemos es la revelación de Dios para nuestras vidas. Sí, amén. De repente usted empieza a leer la Biblia y viene el Espíritu Santo y empieza a revelarle profecía, palabra que está escrita aquí, mire, y usted empieza a entender misterios que no comprendía. No se llene de orgullo, no se crea gran cosa, porque usted no es el importante es aquel que lo dio. Amén. Aleluya. Pablo dice que el tesoro está en vasos de barro, para que la excelencia no sea suya ni mía, sino de Dios, para que cuando la gente lo vea, diga: ¿cómo es posible que Dios sea tan bueno, que bendice, que le ayuda a llevarla, para que la gloria de la sea de Cristo? Cuando Jeremías terminó, hermano, de hablar estas palabras, vino palabra de Jehová. Versículo 19: así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Pero hermano, si aquí no solo cristianos sabemos, necesitamos convertirnos, porque algunos estamos, ¿verdad?, arrepentidos, pero no convertidos. Hay gente mañosa todavía dentro de la iglesia cristiana. Hay gente que todavía no se le han quitado las malas costumbres. Y dice el Señor: ya va a venir pronto. No se alegre porque viene pronto. Mejor preocupémonos por estar a cuenta para cuando Él venga. Sí, amén. Hay gente que no malas costumbres todavía dentro de la iglesia de Dios. Y a mí me da una gran tristeza cuando yo veo a los pastores, ¿verdad?, que dicen: ¿quién? ¿Dónde está la esposa del Cordero? Y todo el mundo grita amén. Y una iglesia rebelde, una iglesia caprichosa, una iglesia parecida a Israel. Ser la esposa del Cordero, hermano, conlleva una gran responsabilidad. Es un privilegio. Pero también, hermano, tenemos, ¿verdad?, que ponernos firmes delante del Señor. Si te convirtieres, yo te voy a restaurar y delante de mí estarás. Si entre sacar lo precioso de lo vil, seré como mi boca, y que se conviertan ellos a usted y no usted se convierta a ellos. Amén, así es. No hemos sido llamados, hermano, para convertirnos a las personas, sino para que con lo que Dios nos ha dado podamos, hermano, de esa manera, ¿verdad?, que las personas puedan convertirse a nosotros.
La iglesia que se alimenta con la palabra del Señor no come cuentos, señores. Una iglesia que come palabra del Señor no come cuentos. Una iglesia que se alimenta con la palabra de Cristo es una iglesia bien nutrida. Es una iglesia, hermano, que no anda deseando, yo quizás me voy a ir para allá para el hermano fulano, porque aquel grita duro. No sé, aquí tenemos gritones, no se preocupe. Yo quizás me voy a ir para allá para el hermano fulano, porque allá dicen que hablan los vasos. ¿Quién dijo miedo? Sé que hay palabras proféticas de Dios, de Cristo, bendito Dios. La gente está buscando quienes profeticen. Y si yo quiero que gane el vaso, y llega una gente a la iglesia de Dios en San Vicente y dice, mire hermano, y aquí creen en la profecía. Claro, aquí está todo lo que Dios habló. Amén. Y Dios no va a venir hablando cosas nuevas. Todo lo que Dios quiso decir, ya lo dijo aquí. Amén. Yo no creo, hermano, en aquellos que dicen, mire hermano, yo estaba orando a la 1 de la mañana y me habló el Señor y me dijo, mira, dice, decirle a mi pueblo que oren sin cesar. ¿No está César? Ya, güey. Y hermano, el Señor le habló al hermano y dice que hay que orar sin cesar. Y la gente que no lee la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Otros aparecen diciendo a la 1 de la mañana, me habló el Señor y me dijo, he aquí yo enviaré hambre a la tierra, no será hambre de pan ni sed de agua. Y la gente olvidada porque son grandes para leer. Por eso no comen palabras, comen cuentos de gente. Amén. Gloria a Dios. Eso lo habló el profeta Amós, hermano. Y los que leen la Biblia no se dejan impresionar. ¿Sabe que en la iglesia había, hermano, cuando Pablo iba predicando, había una iglesia que iba corroborando, investigando, indagando con la palabra si lo que decía Pablo era verdad? Sí, amén. Aleluya. La gente le acostumbró solamente. Hay uno, levante la mano los que no tengan Biblia en culto. Amén. Sí, hay gente que no lleva supervisar la Biblia, amén. Mi hermano, la Biblia es clara que hay que alimentarnos cada día de la palabra. Amén. Es el alimento de Dios para nuestras almas. Aleluya.